diplomacia. Especialista en Global Cities, Smart Cities, transporte y movilidad sustentable. Tiene experiencia laboral en administración pública local y nacional en Argentina. Cursó la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y también cuenta con un máster en Business Administration. Finalmente, como nuestra comentarista, la doctora Adriana Sletza, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2023-2025 e integrante del Cuerpo Académico Consolidado Procesos Transnacionales y Migración. Sin nada más que agregar, le doy la palabra a nuestros miembros. Vamos a iniciar con la presentación de Jordi. Sí, muchas gracias. Y quisiera, pues, en primer lugar, agradecer esta oportunidad, ¿no?, de presentar la revista acá, en Puebla, en la Benemérita Universidad de Puebla, y también agradecer a IMEI esa oportunidad también de trabajar conjuntamente en esta presentación. Lamento no poder estar hoy en Puebla, pero sí que yo no estoy en Puebla, pero Puebla está conmigo. Hoy puedo lucir una corbata de las cúpulas de Puebla, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, ahí estamos en el ánimo, ¿no?, presentes en Puebla. No voy a extenderme mucho. Jorge Escabón y también el Nicolás Mancini, que han colaborado en este número, y sobre todo pues Jorge en la coordinación y como editor invitado, pero sí quisiera pues darles una visión de este número y sobre todo presentarles pues la tarea que lleva a cabo pues Foreign Affairs Latinoamérica. Este año pues lleva a cumplir sus 24 años de historia. Vamos ya hace un cuarto de siglo, muy pronto, y es una revista orientada hacia los lectores, los académicos, público en general de América Latina, pero también a los latinoamericanistas del mundo. Y en este empeño, pues lo que intentamos es siempre tener temas novedosos, temas críticos, temas que tengan también pues una gran afinidad con lo que es las relaciones internacionales y que importan en América Latina. El número es muy rico en temas y les invito pues a leerlo. Fíjense que hay temas que entraron en la última hora del cierre, y ya cerramos alrededor de antes de llegar a diciembre, pero no han prescrito, lamentablemente no han prescrito. Por ejemplo, tenemos un artículo de Ivana Suich Green que escribe sobre Hamas y el nuevo capítulo del conflicto palestino-israelí. Y la autora, con una gran objetividad, pues analiza la compleja situación que es Hamas en el contexto regional, todo lo que ha venido luego con el antisemitismo y la islamofobia. Y para concluir, y abro cita, Israel no puede vencer a los palestinos por medios militares, pero los palestinos tampoco pueden derrotar a Israel, por lo que queda claro que este conflicto no va a tener una solución militar. Lo que es imprescindible es el diálogo y la voluntad política. Cierro la cita. Evidentemente, pues como pueden ver, hemos tenido que ir en el último momento para obtener ese artículo en el número de enero. Hubiésemos ya querido que hubiese prescrito, ¿no?, este conflicto, pero evidentemente se está ya llegando a más de 4 meses y la crisis humanitaria es terrible, la posición de Israel difícil de aceptar, pero en este ánimo pues de analizar lo que es y por qué sucede, es lo que tratamos también de hacer en ese número. Hay un artículo de Giovanni Lepri, que es representante en México de la ACNUR, y de Simone Lucatello, que también está en el Instituto Mora, y que trata de todo el problema de la inclusión de los refugiados en México. Y sobre todo desde un punto de vista de las ventajas económicas que estos flujos de refugiados, también de desplazados y de migrantes, pueden aportar a México. En la agencia o la oficina de la ACNUR en México
tiene un programa con 500 empresas que trabajan para la inclusión laboral de estos desplazados y también refugiados en México. En el ámbito de el capítulo de traducciones, pues tenemos una traducción sobre la paradoja del poder de la inteligencia artificial y qué tipo de regulación deberían hacer los gobiernos. Un tema muy actual e interesante, es un artículo de Ian Bremmer y Mustafa Suleyman. También tenemos un artículo de Adam Posen, que es el presidente del Peterson Institute for International Economics, que escribe sobre el final del milagro de China y también la oportunidad que esto puede suponer para Washington siempre que no se emprenda una política de sanciones, de restricciones comerciales. No interesa que China caiga. Esta es la posición de Posen. No interesa que China se hunda. Es importantísimo para la economía mundial que China siga en alza. Y también el famoso Francis Fukuyama y también Beno escriben el camino de China hacia la quiebra, porque el coste que ha tenido, el coste real y también las deudas que se ha generado con los países en esta iniciativa del cinturón y la nueva ruta de la seda, genera pues una posición de endeudamiento que no sirve para atrapar a los países endeudados, sino más bien pone en riesgo la quiebra de China. Y por último, dos artículos más, uno de Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que advierte de los costes de la fragmentación del comercio mundial y todas sus consecuencias. Y finalmente, uno dirigido a Europa, Matías Matís apunta a un cambio en la revolución geoeconómica en Europa, y como yo soy europeo también, pues evidentemente es un tema de un gran interés en la geopolítica mundial, porque ha habido un cambio importante del registro. Ahora Europa se preocupa no solo de la economía, de la integración, sino también de la geopolítica mundial, y esto da una nueva perspectiva de actores. En fin, este es el número muy resumido, y con esto pues quiero agradecerles su presencia, su interés en esta presentación, en este seguimiento, y reitero mi agradecimiento a AMEI y a la Benemérita Universidad de Puebla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jordi. Vamos a pasar ahora con el doctor Jorge Schiavon. Pues muchísimas gracias, Adriana, por la generosísima invitación por parte de la UAP y de AMEI para presentar este número especial de la revista Foreign Affairs Latinoamérica sobre paradiplomacia. Como muy bien lo explicó, y también quiero agradecerle infinitamente al doctor Jordi Baccaria, mi tocayo, porque Jordi es Jorge Baccaria, el haberme invitado como editor de este número especial. Y déjenme platicarles, porque lo que quiero hacer el día de hoy es convencerlas de que la mejor dedicación de su tiempo es leer esta revista, esperando que sea de enorme utilidad. Y además de todo, la tienen a la venta con súper descuento ahorita en la UAP. Por lo tanto, recomiendo no solo adquirirla por la fabulosa cantidad de 50 pesos, menos de lo que cuesta una cerveza, sino también, en la medida de lo posible, hacerse suscriptores de esta revista también al precio especial que le están ofreciendo el día de hoy. Y voy a explicarles primero por qué, y después voy a hablar de lo extraordinario que es este número especial. Foreign Affairs Latinoamérica es, junto con Foro Internacional, una de las dos mejores revistas en relaciones internacionales en América Latina, para ponerlo fácil y rápido. Cada una con un perfil diferente. Foro Internacional mucho más académica, Foreign Affairs Latinoamérica desde un punto de vista más de impacto sobre política pública. Y lo hermoso de esta revista es que generalmente escoge un tema para hacer el número especial, en este caso para diplomacia en América Latina, pero también, como bien lo dijo el doctor Baccaria, hace traducción de los mejores artículos de la revista Foreign Affairs de los Estados Unidos al español. Por eso tenemos el honor y privilegio de estar coautorando Nico Mancini y yo, y ahorita les diré los demás autores, pues con gente como Fukuyama, como la directora presidenta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, o sea, Ian Bremmer, o sea, gente de la más alta calidad académica a nivel mundial. Por lo tanto, es una dualidad, porque es
los temas relevantes para Latinoamérica, por una parte en español, hecho por autores fundamentalmente latinoamericanos, pero por la otra también traer a un público hispano, latino, las mejores publicaciones de una de las mejores revistas a nivel mundial, que es Foreign Affairs. Por lo tanto, los exhorto, las exhorto, los invito, las invito a aprovechar esta gran revista y hacerse no solo miembros, sino adictos a ella a partir de ahora. Ahora, sí, déjenme entrar de lleno a este número especial. Justamente, como ustedes saben, la paradiplomacia, y tenemos a nuestra querida Adriana Ortega aquí, la doctora Ortega, que es una de las grandes expertas en México sobre paradiplomacia, particularmente en el tema migratorio. Es uno de los temas centrales de las relaciones internacionales contemporáneas y no es otra cosa que las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, y lo que quisiera hacer es convencerlas de que es un fenómeno crecientemente relevante, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional. Y en ese sentido, se armó este número especial que tiene la gran virtud de que es la primera vez en la historia académica en América Latina que tenemos reunido en una sola publicación un análisis comparado de la paradiplomacia de los principales países de la región. Y muy afortunadamente tenemos estudios de caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, escrito cada uno de ellos por los máximos expertos en cada uno de estos países. Nicolás Mancini, presidente de paradiplomacia.org, hizo el capítulo de Argentina. También Mónica Salomón, el capítulo brasileño, nuestro queridísimo Raúl Bernal Mesa, Chile, Marta Ardila, Colombia, y un servidor para México. Pero no nos quedamos satisfechos ahí y también incluimos un artículo de Jenna Bedmar y Mariano Florentino Cuellar sobre cómo también el federalismo estadounidense está redefiniendo la democracia y la política exterior de los Estados Unidos, es decir, cómo el federalismo, las relaciones internacionales de gobiernos subnacionales impactan sobre la política externa de los Estados Unidos. Y eso estaba muy bien desde el punto de vista académico, pero creímos que era necesario completar este número especial, no solo desde la teoría, sino también en la práctica. Y aprovechamos la sección ñ, que así se le conoce dentro de Foreign Affairs Latinoamérica, que es para practicantes, e invitamos a los 3 delegados generales de 3 de los gobiernos subnacionales que mejor hacen paradiplomacia a nivel global para que nos explicaran cómo llevan a cabo la labor paradiplomática justamente en México y en América Latina en su conjunto. Y por lo tanto, invitamos para el caso de Cataluña, para el caso del País Vasco y para Quebec. En este caso, fueron escritos por el delegado general o representante de estos gobiernos en México, Jair Daván y Montserrat Iglesias, el caso de Cataluña, José María Casalis, el caso del País Vasco, y finalmente Stephanie Allard Gómez, el caso de Quebec. Lo que yo quisiera hacer es muy rápidamente, en los 7 minutos que me quedan, porque me dijeron que solo 15 y soy muy respetuoso del tiempo, explicarles. Ya sabemos qué es la paradiplomacia, pero también preguntarnos por qué se ha convertido en una de las acciones internacionales más relevantes y por qué ha incrementado esta acción internacional de los gobiernos subnacionales de manera tan gigantesca en el curso prácticamente de las últimas 2 o 3 décadas. Tercero, quisiera decirles para qué, es decir, por qué los gobiernos subnacionales llevan a cabo esta paradiplomacia. Cuarto, quisiera decirles cómo se lleva a cabo la paradiplomacia. Y quinto, si me da tiempo, también hablar un poquito de cuánta paradiplomacia estamos viendo, particularmente en el caso mexicano, que es lo que yo tuve el honor de escribir. Bueno, ya sabemos, ¿qué es la paradiplomacia? Relaciones internacionales de gobiernos subnacionales. Ahora, ¿por qué vemos este incremento exponencial en los últimos 20, 30 años? Por una razón fundamental. Ha habido un cambio radical tanto a nivel del sistema internacional. Olga Pellicer, qué honor y privilegio que nos acompañes. Qué placer tener a nuestra querida embajadora Olga Pellicer dentro del público el día de hoy. Ya me voy a emocionar más y voy a hacer mejor mi presentación porque Olga Pellicer es mi gurú y todo lo que yo sé de relaciones internacionales lo he aprendido de ella. A ver, sigo. ¿Por qué? Tenemos 2 tipos de variables. Las variables internacionales en primer lugar. Hemos visto un cambio sustantivo en el sistema internacional en el curso de los últimos 30 años, donde hemos visto 2 procesos paralelos. Un proceso de creciente globalización, resultado fundamentalmente del cambio tecnológico que ha abaratado de manera sustantiva el intercambio a nivel internacional en términos de bienes, servicios, capitales, información, personas.
Es mucho más barato el día de hoy moverse internacionalmente en todos los sentidos. Y esto lo que ha hecho es reducido dramáticamente los costos de participación de los gobiernos subnacionales en asuntos internacionales. Y la segunda cosa que hemos visto a nivel internacional es un cambio fundamental en términos de creciente interdependencia. Es decir, en este proceso de apertura y de neoliberalismo que vemos desde la década de 1980 a 1990, ha habido una creciente interacción económica y por lo tanto de mutua dependencia entre los gobiernos de los diferentes países. Pero también los gobiernos subnacionales han participado en esta creciente interdependencia y por lo tanto dependen sustantivamente más de los nuevos intercambios internacionales en términos de bienes, servicios, capitales, personas, etcétera, etcétera, para generar bienestar a nivel local. Eso a nivel internacional. Pero lo que es fundamental es el cambio, y particularmente a nivel de América Latina, que hemos visto en el curso de los últimos 30 años también. Primero, un cambio de carácter político, la democratización que hemos visto en América Latina. Y eso tiene mucho que ver con la aparición de grupos políticos de colores políticos diferentes en diferentes órdenes de gobierno. Y estos compiten a final de cuentas y por lo tanto, cuando no se sienten representados los gobiernos subnacionales por la política exterior del Estado federal o del Estado central, entonces buscan sus propias relaciones internacionales a través de la paradiplomacia. Pero no solo eso, también hemos visto un proceso creciente de descentralización en el curso de los últimos 20, 30 años. Se han ido poco a poco pasando de los gobiernos centrales o federales a los intermedios, los estados o los locales, los municipios o las ciudades, creciente número de responsabilidades. En el caso mexicano, por ejemplo, hemos visto una creciente descentralización, que por cierto en la actual administración ha habido recentralización, pero lo vimos desde la década de 1990 en temas de salud, en temas de educación, pero fundamentalmente en temas financieros. Hace 40 años en México, solo el 4% del gasto público se ejercía a nivel de gobiernos subnacionales. El día de hoy, casi el 40% del gasto público se ejerce a nivel de los gobiernos subnacionales. ¿Qué significa eso? Tienen los incentivos políticos, tienen los incentivos económicos, tienen los recursos financieros y tienen las capacidades y por lo tanto llevan a cabo una mucho mayor acción internacional. Y finalmente, otro cambio radical que vimos, no solo en la parte política, sino ahora en la parte económica, fue el proceso de reforma estructural de carácter neoliberal que ocurrió a lo largo y ancho de todo el mundo, pero muy particularmente en América Latina, donde buena parte de las economías, probablemente salvo Cuba, y bueno, ha habido reversiones ahorita en casos como Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de las economías de América Latina cambiaron su modelo económico de estrategia de desarrollo de economías cerradas, siguiendo un modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones, a economías abiertas, que por lo tanto buscan promover el desarrollo a través de la integración económica a nivel internacional. Entonces, la suma de estas variables internacionales, globalización, interdependencia y a nivel nacional, democratización, descentralización y reforma económica, es lo que explica que, ¡boom!, haya crecido exponencialmente la paradiplomacia a nivel internacional. Pregunta, ¿por qué o para qué? Bueno, porque los gobiernos subnacionales entienden la importancia de promover el desarrollo a nivel local y por lo tanto son fundamentalmente 4 objetivos los que están buscando en el proceso de internacionalización o de paradiplomacia. Primero, la atracción de inversión extranjera directa a sus propios territorios. Ya no es el día de hoy México compitiendo contra Brasil o contra Costa Rica para la atracción de la inversión extranjera directa, particularmente en estos tiempos de nearshoring. Son los estados mexicanos, es Nuevo León compitiendo con el Estado de México para ver quién se queda con una inversión de 20,000 millones de dólares de Tesla. Y en el proceso de nearshoring estamos hablando del orden de la posibilidad de atraer alrededor de 60 a 70 mil millones de dólares al año. Solo el año pasado trajimos 30 mil millones de dólares a México. Por lo tanto, es finalmente los gobiernos subnacionales quienes quieren atraer a sus territorios, no al territorio del Estado de junto, esas inversiones. ¿Por qué? Porque generan desarrollo, empleo, pago de impuestos, cadenas de valor, relaciones con las comunidades de proveeduría a nivel local y fundamentalmente relaciones también de capacitación y fortalecimiento de las capacidades técnicas en universidades. Por lo tanto, es una muy buena inversión atraer justamente la inversión extranjera directa a tu territorio. Segundo, es la colocación de tus productos en el mercado internacional. No es lo mismo que se vendan los aguacates de Michoacán, a los aguacates de Jalisco, a los de Zacatecas, ahora para el Super Bowl
Bowl, para hacer mucho guacamole durante el Super Bowl el próximo fin de semana. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde vienen esos aguacates, a dónde retornará el recurso de la venta de esos productos a nivel internacional. Tercero, hay un interés fundamental también en términos de la cooperación internacional descentralizada. Y aquí particularmente gobiernos subnacionales como Quebec, como Cataluña, como el País Vasco, como Bavaria, hacen cooperación internacional descentralizada con sus pares a nivel internacional, promoviendo desarrollo a nivel local y compartiendo también capacidades técnicas y capacidades de mejora de políticas públicas. Y por último, y aquí es experta la doctora Adriana Esletza, tiene que ver también con las comunidades en el exterior, particularmente aquellas, como el caso mexicano, donde tenemos una comunidad de 38 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos que nos mandan solamente el año pasado 58.5 miles de millones de dólares en remesas que representan el 4% del Producto Interno Bruto de este país y que además de todo 20% de las familias mexicanas reciben remesas. Todos los gobiernos subnacionales quieren mantener esta actividad paradiplomática a nivel internacional justamente para garantizar que estos flujos financieros, que es la principal fuente de divisas que tiene este país, por encima de la venta de petróleo, por encima de la cuenta turística, por encima de cualquier industria de este país, que genera finalmente desarrollo a nivel local para mantener vivos estos flujos con las comunidades en el exterior. Y bueno, también hay razones políticas, pero eso ya no nos da tiempo para profundizarlas, pero pueden en las preguntas hacer esta duda y con gusto se las respondo. Veo que me queda 1 minuto y medio, seré muy efectivo para usarlo, para decirles cómo se hace en el caso mexicano, justamente aprovechando a la ley sobre celebración de tratados que permite la firma de acuerdos interinstitucionales. Al día de hoy tenemos 1,094 acuerdos interinstitucionales firmados entre los gobiernos subnacionales mexicanos y sus contrapartes en el exterior, y ha habido un incremento de prácticamente el 100% en la actividad internacional de los gobiernos subnacionales tan solo en el curso de los últimos 15 años. Sin embargo, y esto es muy importante, para que se pueda conducir esta labor paradiplomática por parte de los gobiernos subnacionales mexicanos, deben de contar con un dictamen de ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deben de inscribir este tratado dentro del acuerdo interinstitucional dentro del registro de acuerdos interinstitucionales, y finalmente tercero, solo lo pueden hacer en sus áreas de facultad. Y si quieren saber mucho más de este tema, con mucho gusto les voy a mandar ahorita a través del chat mi última publicación sobre el tema, que se llama las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales en México, para que profundicen y sepan cuánto hace Puebla, cuánto hacen todos los gobiernos subnacionales mexicanos y cuánto hacen 100 ciudades mexicanas en términos de internacionalización. El tiempo es la única cosa que uno no puede controlar. Tristemente se ha acabado, pero pregunten mucho en preguntas y respuestas y trataré de hablarles un poquito más sobre este fascinante tema. Espero haberlos enamorado sobre la importancia de la paradiplomacia para que no solo adquieran, sino lean a profundidad y les sea de enorme utilidad este número especial de Foreign Affairs Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Y aquí tiene muchos fans en el público y le están aplaudiendo mucho. Sí, queda mucho entusiasmo justo en estos temas de la paradiplomacia, y por eso también tenemos a este gran experto, que es el maestro Nicolás Mancini, quien va a contarnos un poco de del contenido de su trabajo en este número especial, pero también de su experiencia misma ya como profesional de la paradiplomacia. Adelante, Nico. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Mientras hago los saludos, les pido si me pueden habilitar para presentar pantalla. Ya está, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Gracias por siempre poner tanto en la UAP como en AMEI la cuestión de la paradiplomacia, esta dimensión fantástica de las relaciones internacionales, siempre en el centro del debate. Muchísimas gracias, además es un gusto verte siempre. A Jordi, por fin te conozco y te quiero agradecer por la invitación, y quiero contarte, no sé si ya lo sabías, que pasaste a ser uno de los próceres de la paradiplomacia latinoamericana con la decisión que tomaste, que sé que está muy influenciada por el gran Jorge Schiavon, pero bueno, como buen catalán sé que pusiste en valor la internacionalización de un gobierno local. Y esa movida que hiciste y este hecho de tener Foreign Affairs, este número de Foreign Affairs es un gran hito
y estamos muy contentos y te agradecemos. Y bueno, y a Jorge, el maestro, el gran inspirador, otro de los grandes próceres de la paradiplomacia latinoamericana. Un gran saludo, Jorge, y muchísimas gracias por haberme sugerido como para escribir sobre la paradiplomacia argentina. Es realmente un honor. Y bueno, saludar a los pueblanos, contarles que estuve en Puebla un par de veces, la pasé muy bien, me fascinó esa ciudad, me fascinó esa plaza, me fascinó la Talavera, y me traje algunas cosas para mi casa, así que nada, un gran abrazo a todos, espero volver a Puebla en algún momento, si es posible a la UAP sería genial. Y bien, voy a usar mis 15 minutos para hablar sobre la paradiplomacia en Argentina, ¿no? Lo que sucede en esta dimensión, en este lugar de Latinoamérica. Bueno, este número que me tocó escribir sobre la paradiplomacia argentina dentro de este gran número de Foreign Affairs. Bueno, lo que ven en pantalla, para ponernos un poco en contexto, no sé si ven la pantalla, ¿sí? Es los gobiernos locales del Cono Sur, y ahí en el medio, en la parte final, están los gobiernos locales de Argentina. Vamos a verlo un poco más para contextualizar. Argentina limita al oeste con Chile, al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil y Uruguay. Y en esa vinculación limítrofe se vincula con alrededor de 30 a 32 gobiernos locales, los 24 gobiernos locales argentinos. Argentina es un país federal como México, tiene 24 jurisdicciones, de las cuales son 23 provincias, como los estados federados mexicanos, y la ciudad de Buenos Aires, que tiene el estatus de provincia, que al igual que la Ciudad de México, hace poco incorporó ese estatus, por lo tanto está al mismo nivel que un estado federado, la Ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo. Y bien, yo tomo 1860, que es cuando se hace la reforma de la primera Constitución argentina. En 1860 adoptamos el nombre de República Argentina, adoptamos el sistema republicano y federal, sumamos a la provincia de Buenos Aires, que estaba rebelde dentro del país, de la República Argentina, y ahí se termina de definir ese primer formato de país federal. Argentina, ahí las provincias argentinas, que eran las provincias que existían en el Virreinato del Río de la Plata, que después existieron en la Confederación Argentina y en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que después deciden conformar la República Argentina. Esas provincias preexistentes le otorgan al gobierno nacional una cantidad de facultades y otras facultades se las reservan. Entre las facultades que le otorgan al gobierno nacional está las relaciones exteriores, o sea, se define esa figura westfaliana de el Estado será la única voz hacia afuera en términos de relaciones exteriores. También le otorga la facultad de emitir la única moneda, de definir las fronteras, el uso de la fuerza o la defensa nacional, etc. Muy parecido a muchas figuras de países federales latinoamericanos y del mundo. Eso sucede en 1860 y de ahí empieza una etapa histórica argentina donde el gobierno nacional detenta el uso monopólico de las relaciones exteriores. Después viene en Argentina los golpes militares. Los golpes militares durante todo el siglo XX han ido marcando y han ido reforzando. Los gobiernos militares reforzaban esa posición verticalista y centralista de las relaciones exteriores, por lo tanto no había lugar para pensar en la paradiplomacia o en la cooperación descentralizada, siempre se mantenía de esa forma. Sin embargo, como dijimos, esas provincias argentinas, como dijimos antes, son preexistentes, ya tenían una historia de muchísimos años de vincularse con las provincias de los estados colindantes, ¿no? Y ahí esa cooperación transfronteriza que era previa a la Constitución de la República continúa, esa cooperación transfronteriza, porque en Argentina hay muchos casos como el que vemos en pantalla, donde, por ejemplo, las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Sequeira de Brasil están separadas por una línea ya imperceptible, porque si uno va a Google Maps ve que esa línea que acá vemos azul es simplemente una calle o una vereda, uno cruza de vereda a vereda y está cruzando de un país a otro, por lo tanto ahí hay una simbiosis total, y es muy interesante ver cómo
muchas ciudades argentinas son parecidas a este caso. Por lo tanto, la cooperación transfronteriza siempre tuvo que existir forzosamente para poder coordinarse y para poder vincularse y aprovechar esa unión que existe entre las 24 provincias argentinas y sus ciudades y las 30 y pico de provincias y departamentos de los países limítrofes. Por lo tanto, aquí tenemos algo que continuó después de la constitución del país y siempre existió la cooperación transfronteriza, ¿no? También el hecho de tener colectividades. Argentina, como ustedes sabrán, tuvo una gran afluencia de inmigrantes extranjeros durante el siglo XX, que vinieron de Medio Oriente, una enorme cantidad, de Asia, de Europa, de los mismos países de Latinoamérica, y esa inmigración generó grandes colectividades, incluso grandes colonias. Hay muchas ciudades argentinas que tienen el nombre de colonia holandesa, colonia galesa, que tienen sus nombres en galés, por ejemplo, y que tienen una gran historia de inmigración. Esas ciudades, por supuesto, siguieron vinculadas, o esa población siguió vinculada con sus países de origen, y eso generó hermanamientos, y ahí también hubo una vocación de vinculación. Y por supuesto, las provincias, que siempre tuvieron una vocación autonómica, siguieron tratando de vincularse con el mundo, sobre todo por las actividades comerciales y productivas, para atraer inversiones, para exportar, para promover exportaciones y para toda esa actividad que las provincias seguían llevando adelante. Por supuesto que había una vinculación con el exterior, ¿no? Les estoy hablando de la época en la que el gobierno nacional monopolizaba, pero sin embargo no se puede contener todo esto que les acabo de sintetizar en estos tres factores. Habían muchos más factores para que siga habiendo una persistente acción internacional, pero por supuesto en Argentina en esa época era más discreta, era más cerrada y más celosa. Y bien, vamos al primer hito grande del cambio en la paradiplomacia argentina, la vuelta a la democracia en 1984, el fin de los gobiernos militares. Hasta el día de hoy no volvieron y ojalá que no vuelva a suceder. Y en los 80 hubo una gran apertura, ¿no? Se descontracturó bastante la idea de las relaciones exteriores, empezaba a haber una incipiente globalización, y eso generaba que las provincias empiezan a tener y empiezan a valorar mucho lo que es la vinculación internacional. Incluso en los 80 hay provincias argentinas que modifican su constitución y empiezan a incorporar, provincias como Jujuy, como Catamarca, empiezan a incorporar la vinculación internacional como una potestad propia de las provincias. Súper interesante este punto. Y bien, después viene el otro Catamarca, Jujuy, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego. Resulta que también son provincias fronterizas, que empiezan a poner en valor y a darle cierta forma a esos convenios que empezaban a firmar de cooperación transfronteriza, ¿no? Ahora, vamos al gran hito o al gran cambio del antes y el después de la paradiplomacia argentina, haciendo un poco de historia, que es la década de los 90. Primero, la década de los 90, que traen el fin de la Guerra Fría, ¿no? La caída de eso que generaba tanta rigidez en las relaciones internacionales, que tenía de política tanto todo lo que era relaciones internacionales, y también la reforma de la Constitución Nacional Argentina, que reconoce la facultad que tienen las provincias, la potestad que tienen las provincias de realizar acción internacional, de firmar acuerdos internacionales. Acá ven una síntesis de ese artículo 124, fantástico. Jorge lo conoce muy bien porque él lo ha estudiado cuando hizo el estudio del derecho, el estudio comparado de Argentina y México y otras provincias y otros países de Latinoamérica. Y ese 124 hace un antes y un después en la noción de la paradiplomacia. La paradiplomacia empieza a ser una realidad y empieza a tomar forma en Argentina fuertemente, ¿no? Como dijimos, también había finalizado la Guerra Fría, y como mencionó Jorge, empieza a haber una gran interdependencia a nivel mundial, donde los gobiernos locales son partícipes, una gran descentralización de las relaciones internacionales en todo el mundo. Por supuesto que en Europa mucho más rápido, y diría que mucho antes, y mucho más a partir de la vinculación de integración que tuvieron los países europeos y los gobiernos locales europeos. Y eso tan tremendo que fue la globalización, todo eso generó la aceleración
del desarrollo de la paradiplomacia en Argentina. O sea, la década de los 90 fue un gran, yo diría que el hito bisagra más importante del cual les puedo comentar. Esto, por supuesto, que en todo el mundo seguramente fue sucediendo de una manera particular y similar. El artículo 124 define 4 límites, ¿no?, a esa acción internacional de los gobiernos locales. Primer límite importante, no interferir con la política exterior del gobierno federal. O sea, el gobierno federal sigue detentando el monopolio, vamos a decir, de la política exterior, ¿no?, de toda esa cuestión política y de cómo la Argentina se para frente al mundo, frente a los temas fundamentales. Eso sigue siendo detentado por el gobierno nacional, pero habilita a las provincias a tener otro tipo de actividad internacional que no interfiera con la política exterior, ¿no? Segundo, que no interfiera con las facultades delegadas, por supuesto, ¿no? No podía, hay cuestiones que fueron delegadas al gobierno nacional, por lo tanto que no tienen intervención en las provincias, como dijimos, la emisión de moneda, la aduana, el comercio internacional, todos esos puntos siguen siendo definidos por el gobierno nacional. Respetar el crédito público, por lo tanto, las provincias no pueden endeudarse enormemente si no están habilitadas por el gobierno nacional. Y finalmente, informar al Congreso Nacional de cada uno de esos tratados internacionales que iba a firmar, punto súper interesante y que generó una gran incógnita hasta el día de hoy. Entonces, estos son los límites por los cuales una provincia argentina podía empezar a hacer acción internacional, y eso inmediatamente por la jurisprudencia y por la doctrina fue llevado hacia las ciudades. Tanto las ciudades como las provincias argentinas iban a empezar a tener esta libertad para hacer acción internacional. Por supuesto, esto generó seguridad jurídica, esto generó la justificación que tenían las provincias para empezar a profesionalizarse y a llevar adelante los tratados. Quiero resaltar el trabajo que hizo el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, el CARI. El CARI empezó a hacer un estudio de los tratados internacionales que firmaba cada provincia. Ese seguimiento de los tratados internacionales fue súper interesante porque empezábamos a ver sobre qué hacían la acción internacional, cuánta acción internacional hacían y las características. Este estudio del CARI es también parte de la historia paradiplomática argentina, un lugar un registro de consulta, porque quiero resaltarlo del CARI porque a su vez el Estado Nacional y el Congreso Nacional, que supuestamente iba a ser el que iba a tener conocimiento de estos tratados, nunca tuvo una actitud ni demasiado activa, ni demasiado proactiva, ni siquiera en términos de llamarle la atención a alguna provincia. Simplemente registró, los archivó y los registró a los tratados internacionales. Entonces, ahí ese filtro que veíamos, que era el Congreso Nacional, nunca tuvo demasiada reglamentación. Incluso ningún tratado va a esperar para tener vigencia a que el Congreso Nacional emita que está aprobado o no está aprobado. Simplemente el Congreso Nacional los archiva. Quiero entender, y esto también sucedió, las provincias argentinas nunca se movieron muy por afuera de la política exterior, por lo tanto, tanto Cancillería como el Congreso Nacional nunca reglamentaron nada y nunca estuvieron demasiado encima de las provincias y su quehacer. Esto también es porque la política argentina es bastante, está cargada de pólvora y nitroglicerina, por lo que siempre la actividad internacional de las provincias es la prioridad número 67. Entonces han tenido bastante libertad las provincias argentinas en hacer la acción internacional. Otra etapa muy importante ya posterior al 124 es una etapa súper interesante que en su artículo Mónica Salomón lo resalta, y creo que es cuando empieza la profesionalización y empieza la institucionalización de la vinculación exterior, ¿no? Aparece Mercociudades en 1995, que es esa red de ciudades del Mercosur, ¿no? Esa figura que yo les mostré al principio. Bueno, todas esas provincias y ciudades se suman a Mercociudades y empiezan a tener una red de cooperación súper interesante. El programa Urbal, que empieza a promover la profesionalización de la cooperación descentralizada entre Europa y América Latina, tiene un buen impacto en las provincias argentinas. La provincia de Santa Fe se suma a Urbal y es una de las provincias que mejor trabaja sobre eso. La ciudad de Rosario, gran ciudad paradiplomática argentina, digna de ser estudiada hasta el día de hoy.
todos trabajan con el programa Urbal, y el proyecto ALAS, otro gran invento mexicano y otra gran muestra de la vanguardia mexicana en las relaciones internacionales. El proyecto ALAS incorpora a una ciudad argentina, la ciudad de Morón, y genera todas estas actividades, una nueva era en lo que es la cooperación descentralizada, una nueva era de la paradiplomacia. Se genera un ecosistema paradiplomático rico, intelectual, pujante, que impacta en las universidades, que impacta en los gobiernos locales, y eso también impacta en el desarrollo de la paradiplomacia argentina, no solo argentina, sino, yo diría, euro-latinoamericana. Espero ir bien de tiempos. Y bueno, por supuesto, al día de hoy, la llegada de Internet ha impactado tremendamente en la paradiplomacia, porque hoy muchos acuerdos se firman desde una computadora en un municipio remoto de Argentina, con otro gobierno local remoto de Armenia o de Europa, y el proyecto empieza y culmina a través de Internet, y tienen reales impactos en la vida de la gente. O sea, la paradiplomacia tiene eso de estar muy cerca de la vida de la gente, y se logran grandes proyectos paradiplomáticos a través de una vinculación de Internet entre equipos de gobierno de una ciudad argentina con una ciudad de cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, este es otro acelerador de la paradiplomacia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa hoy, ¿no? Hoy, hace 2 años, existe el Consejo Federal de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, que es algo parecido a lo que ustedes tienen en la CONAGO o a la Comisión de Relaciones Internacionales dentro de la CONAGO. Es los gobernadores de provincia reunidos en un consejo para empezar a hacer networking y a trabajar a favor del desarrollo de las relaciones internacionales. Esto es muy interesante porque esto es la vinculación entre el Estado Nacional, que se acuerdan, como yo les había dicho, estaba bastante alejado y no tenía una injerencia muy activa dentro de lo que es la acción internacional de gobiernos locales de las provincias argentinas, y este Consejo Federal empieza a hacer un vínculo de networking entre las provincias, pero también una vinculación con el Estado Nacional. Hasta ahora ha pasado muy poco de la vigencia del Consejo Federal. Yo creo que es un gran instrumento, pero todavía no deja de ser un área de vinculación y networking. Como les dije, Argentina tiene problemas internos y externos tan grandes que no ha tenido lugar el protagonismo de este espacio, pero creo que tiene mucho futuro, muchísimo futuro. Como otra historia moderna o otro ejemplo moderno de la vinculación argentina, de la paradiplomacia argentina, está la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy es una provincia que tenía muy poca actividad internacional, solamente se reservaba a lo que era transfronterizo. Sin embargo, a partir de 2015, diría, estableció una estrategia súper interesante de vinculación internacional, donde todo lo que era central en la vida de la provincia lo transformaron en central en la estrategia internacional. Jujuy está en el medio del Trópico de Capricornio, en el medio del corredor bioceánico que une el Pacífico con el Atlántico. Esa posición estratégica hace que Jujuy hoy empiece a tener un rol súper importante en la paradiplomacia regional, ¿no? También tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, y el litio está posicionando a Jujuy en el mundo, y Jujuy está aprovechando ese posicionamiento internacional para vincularse con el mundo y para tener una estrategia de alto nivel de vinculación. Es súper interesante ver lo que hace con el litio en términos de relaciones internacionales Jujuy. Y así, por ejemplo, las energías renovables, el cannabis medicinal, todas estrategias de producción súper prioritarias de Jujuy, las lleva adelante y las mezcla con su estrategia de relaciones internacionales, ¿no? Hay una región que es el Cicosur, que es la zona de comercio del centro-sur, donde está Jujuy, ahí está la banderita argentina, está la provincia de Jujuy, en el medio de 70 gobiernos locales, 70 gobiernos provinciales y ciudades, y todos están vinculados por el corredor bioceánico, y Jujuy lo está aprovechando. Jujuy también generó con Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Catamarca el Consejo de Relaciones Internacionales del Noreste Argentino. Ese consejo es otra institución que busca profesionalizar al máximo
y llevar a alto nivel estratégico la vinculación internacional de la provincia. Esto les estoy contando, hace 5, 6 años era imposible de imaginar y hoy es súper pujante. El caso de la provincia de Jujuy, se los recomiendo para que lo estudien. Y Jujuy es una de las provincias que hace muy poco empezó en las relaciones internacionales, ¿no? La estrategia de la provincia de Buenos Aires es descomunal, la estrategia de la provincia de Santa Fe es descomunal, Córdoba también, Mendoza también. Varias provincias argentinas están haciendo puntal y están aprovechando este auge de la paradiplomacia a nivel mundial. Yo les quería traer el caso de Jujuy porque es súper interesante. Y traer un concepto que traje en lo que es este artículo, que es la diplomacia paradiplomática. O sea, esa diplomacia que lleva adelante el Estado Nacional usando la paradiplomacia, donde uno de los mayores ejemplos a nivel Latinoamérica es el caso de México. México decidió, identificó que si trabajaba en equipo con sus estados, con los Estados Federados de México, y las relaciones internacionales de los Estados Federados de México tenían una vinculación con la Cancillería mexicana, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, iba a empezar una nueva etapa de vinculación internacional. Imagínense que todos los Estados Federados de México, más todas las ciudades de México, trabajando con cierta coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, iba a generar un posicionamiento mucho más fuerte y mucho más dinámico y mucho más diverso de México en el mundo, y esto realmente sucedió con la generación de la Dirección de Coordinación Política dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con esa guía tremenda en la cual participó Jorge Schiavón, una guía de acción internacional para gobiernos locales, la primera en su tipo que hizo el Estado mexicano. Todo eso generaba un auge o un crecimiento de esta disciplina de la diplomacia paradiplomática, así como decidí llamarla, que es súper interesante. En Argentina la diplomacia paradiplomática está de mano del Consejo Federal de Relaciones Internacionales, 10 escalones más abajo, todavía es muy incipiente. Y un caso súper interesante para ver es el caso de esta nueva oficina que se abrió en Estados Unidos, ¿no? Special Representative for City and State Diplomacy dentro del Departamento de Estado. O sea, la Cancillería de Estados Unidos decidió abrir una oficina para trabajar en conjunto con ciudades y estados en lo que es el posicionamiento internacional. Súper interesante ver este caso de diplomacia paradiplomática. Y otro concepto que se dio en Argentina y del cual paradiplomacia.org, la organización a la que pertenezco, fue protagonista, es la paradiplomacia descentralizada. En este caso fue cuando la provincia de Buenos Aires, un estado subnacional, ¿no?, que decidió trabajar junto con el Consejo Federal de Inversiones y con paradiplomacia.org en armar un programa donde iba a promover la paradiplomacia en los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia lideró un programa donde iba a impactar en las ciudades pequeñas y medianas de la provincia de Buenos Aires para que desarrollen una oficina de relaciones internacionales y para que desarrollen una estrategia de relaciones internacionales y para trabajar en conjunto con la provincia en la estrategia de posicionamiento mundial. Súper interesante este programa, la verdad que generó un hito. Yo diría, no conozco muchos casos donde el Estado federado decida armar un programa a corto y mediano plazo de incidencia en sus provincias y de trabajo en equipo con sus ciudades, con sus gobiernos locales, en armar una estrategia de posicionamiento internacional. Súper interesante esto, pasó en Argentina, años 2015, 2017 se desarrolló el programa, y la verdad que es un muy buen ejemplo y una particularidad de la paradiplomacia argentina que yo quería resaltar en este sistema. Creo que me pasé con los tiempos. No sé, Adriana, si tengo un poquito más de tiempo. Como gustes, Nico. Un minuto. Voy a hacer un cierre. Para cerrar. Muy bien, un cierre con una reflexión, algo de lo que hablo también en el artículo, que es que la paradiplomacia en Argentina, y yo considero también la paradiplomacia en México y en cualquier otro país, tiene dos dimensiones muy fuertes para hacer análisis. La dimensión de la que acabo de hablar, que es el grado de acción de los gobiernos locales, cosa que tiene muy bien medida en México Jorge Schiavón, realmente envidiable semejante estudio que hizo del grado y el volumen de la acción internacional de los estados. Y también está la parte de las universidades, ¿no? O sea, por ejemplo,
la Universidad de Puebla, ¿no? Y ustedes que están ahí sentados en una universidad, ¿cuánto las universidades han tenido en cuenta este desarrollo de la paradiplomacia? Y la verdad que siempre el desarrollo de la acción va mucho más rápido que el desarrollo en las universidades. Todavía en Argentina son pocas las universidades que tienen incorporado en su currícula la paradiplomacia, ¿no? La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad del Centro en Tandil, son las pocas universidades que han incorporado y que le han dado cierta relevancia a la paradiplomacia, todavía no al nivel que deberían darle. Las universidades argentinas tienen una enorme cantidad de personas que deciden hacer su tesis sobre la paradiplomacia, pero que no han tenido ni una sola clase de paradiplomacia, que todavía no han visto esta pujante dimensión de las relaciones internacionales, y entonces en Argentina es una gran deuda la que tienen las universidades argentinas en el desarrollo, y en eso México otra vez es vanguardia, porque la UNAM tiene un programa, porque la Universidad de Baja California también, la Universidad de Nuevo León, el CIDE en México es gran referente académico, gracias a Jorge Schiavon, por supuesto, en el estudio de las relaciones internacionales, la AMEI, y bueno, y así todo ese ecosistema de universidades va desarrollando y va incorporando la paradiplomacia. Me ha tocado dar clases, Jorge, también en un diplomado que tiene la FES Acatlán sobre nuevas diplomacias, pero todavía es muy incipiente en Argentina, como lo es, creo, coincidirán conmigo, en varias universidades, en la mayoría de las universidades de Latinoamérica. Aquí hay una gran deuda todavía para incorporarlo desde la academia y generar cuadros, generar grandes paradiplomáticos que administren la paradiplomacia del futuro. Con esto, agradezco una vez más y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Nico, por este gran panorama que nos ofrece, sobre todo a quienes conocen poco el caso específico de Argentina y digamos, toda esta evolución histórica que ha sido tan importante. Y también muy bien que señalas este asunto de cómo en las universidades tenemos que ya incorporar en los programas de licenciatura en Relaciones Internacionales los cursos, ya no solamente optativos, sino que ya sea parte de la currícula impartir estas materias, porque precisamente estudiantes de estas licenciaturas, también de ciencia política o de administración pública, pueden tener un gran desarrollo, o tú como abogado también, ¿no? Digamos, los estudiantes también de derecho, puede ser todo un área específica de desarrollo profesional, ¿no? Lo está haciendo ya y lo va a seguir siendo en el futuro. Me encanta este número, quiero felicitar muchísimo a Jordi por atreverse a hacer este número, por proponer este número de Foreign Affairs Latinoamérica de nuestra querida revista FAL, y también, por supuesto, a Jorge Schiavon por dirigir la conformación de este número, porque ya es un número bastante completo, siempre que nuestros estudiantes dicen, bueno, sobre este tema, bueno, para diplomacia, ¿qué es? ¿No? Y bueno, ¿qué es lo que hay que leer? Ya, tenemos este material que realmente se vuelve el material introductorio, si ustedes quieren enterarse y ponerse al día en este tema, es necesario que tengan este número, que lo lean a conciencia. ¿Por qué? Pues porque incluye todos los casos más importantes de América Latina, pero no solo eso, también incluye sobre Estados Unidos, ¿no? Este artículo que se llama La superpotencia fracturada, que es sobre federalismo en Estados Unidos y digamos estos temas de relaciones internacionales y federalismo desde los ámbitos locales en Estados Unidos, porque si bien, como decía, creo que en un momento Nicolás decía que hay este avance en Estados Unidos de tener ya un área que quiere impulsar esta diplomacia de las ciudades, han tenido una gran tradición, pero en este momento están en un momento justo muy complicado, de muchísima competencia, ¿no? Entre ciudades y entidades federativas en Estados Unidos, y este tema, el tema de las relaciones internacionales es otro de los grandes temas que también los divide, ¿no? También
felicito mucho que hayan incorporado los casos emblemáticos que siempre estudiamos y que necesitamos estudiar de cuando trabajamos estos temas de paradiplomacia, como el caso de Quebec, ¿no? Es decir, ya con esto el número queda realmente completo para saber mucho sobre qué pasa en América, o sea, es decir, el continente americano en su conjunto, porque también se incluye Canadá, incorporando es el caso de Quebec y por supuesto los dos casos en España que también son emblemáticos, ¿no? Cataluña y el País Vasco, que bueno, ahí también, tanto con el caso de Quebec, siempre se ha discutido en este campo de la paradiplomacia, la protodiplomacia, es decir, qué tanto puede ocurrir que algunas entidades federativas o gobiernos subnacionales estén buscando reconocimiento soberano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran debate al respecto. Sin embargo, lo interesante aquí es que ustedes vean este gran panorama que nos ofrece esta revista respecto a la proyección internacional, la internacionalización de los territorios desde lo local. Y también quiero ligarlo con el otro de los artículos que me gustó mucho que se incluyeran en este número, que es sobre la inclusión de los refugiados en México, escrito por el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y también por el doctor Simón Lucatello del Instituto Mora, que, bueno, que como buen extranjero en México reconoce muy bien que falta en nuestro país una política realmente de inclusión a las personas migrantes, extranjeras y refugiadas en México, ¿no? Entonces, esto es una gran área de oportunidad también, justo cuando la ligamos a las relaciones internacionales desde lo local. Las ciudades, las entidades federativas, justo por los cambios que están teniendo, ellos mismos pusieron aquí. México ha demostrado tener mucho potencial en este momento histórico en el que la movilidad humana seguirá en aumento. Este es un gran tema para nuestro país y por eso es bien importante que desde las ciudades, que desde los gobiernos locales, desde la sociedad civil, estemos mucho más conscientes de cómo tenemos que trabajar en materia de inclusión de la población refugiada, inmigrante en nuestro país y desde el ámbito específico de los profesionistas de las relaciones internacionales que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas. Creo que hay algunas preguntas en el chat por si algunos ya se quieren preparar nuestros participantes para comentar. Mientras aquí tomaremos en el público, aquí en la web, dos preguntas también más. Jorge, si quieres avanzar en algunas de las preguntas que están en el chat. En la vida. Justo nos preguntan en el chat si China está utilizando la paradiplomacia con algunos gobiernos subnacionales latinoamericanos como una estrategia para influir. El caso de China es un caso interesantísimo. ¿Por qué? Porque aun cuando es un estado centralizado, realmente el gobierno central chino aprovecha y utiliza, sería la palabra que yo diría, a sus gobiernos subnacionales como un mecanismo eh, de promoción internacional para llevar sus inversiones, pero también para traer inversiones a China. Y déjenme explicárselos en ambos sentidos. Y por cierto, tenemos que ser muy cuidadosos en los gobiernos latinoamericanos y particularmente en México de no caer en la estrategia china que les voy a explicar ahora. Cuando los gobiernos subnacionales mexicanos, por ejemplo, están buscando inversiones chinas o están buscando invertir en China cuando son inversionistas mexicanos y van a China, son recibidos por varios gobiernos subnacionales chinos, obviamente todo esto coordinado por el gobierno central. ¿Y qué es lo que hace finalmente el gobierno central? Identifica de los diferentes gobiernos subnacionales mexicanos quién es el que hace la mejor oferta y por lo tanto pone a competir a los gobiernos subnacionales mexicanos para ver cuál es la propuesta que acepta para invertir en China. Y al revés, el gobierno chino hace exactamente lo mismo. Aunque realmente es un estado unitario, utiliza sus gobiernos subnacionales para venir a negociar con varios gobiernos subnacionales mexicanos para ver quién es el que ofrece las mejores condiciones para el establecimiento de sus inversiones en nuestro país. Por lo tanto, China es un caso paradigmático en el cual el gobierno central coordina de manera estratégica las acciones de sus gobiernos subnacionales para sacar ventaja y obtener
las mejores condiciones para invertir en el exterior y para atraer a su país a las mejores condiciones de inversión. Por lo tanto, ¿es paradiplomacia? Pues sí, porque son gobiernos subnacionales, pero es una paradiplomacia muy controlada desde el centro. Y por cierto, les puse en el chat y creemos en compartir los trabajos académicos, dos publicaciones, una sobre la internacionalización de los gobiernos locales y otro, el manual que tengo el honor de coeditar junto con Nico Mancini para justamente hacer una evaluación de la internacionalización de los gobiernos locales en términos de sus capacidades y su efectividad, que se ha convertido finalmente en una necesidad imperiosa, no solo hacer acción internacional, sino saber evaluarla y medirla para saber que se hace bien, corregir y también que no se hace tan bien y por lo tanto evitarlo. Entonces, a su total disposición en el chat, seguramente Adriana los bajará y los compartirá tan generosamente con todos los que estén interesados. Muchas gracias, Jorge. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en el público? Adelante, compañero. Bueno, un poco para el caso de Argentina, que me parece un caso interesante como producto de transiciones democráticas que inspiró y sobre todo impulsó la paradiplomacia, preguntar si es posible observar que esta capacidad autónoma de gestión internacional del ámbito subnacional puede generar una correlación de fuerzas o un contraste con las élites nacionales o con el poder nacional. Es decir, pueda generarse un escenario de conflicto al interior del Estado-Nación en el momento en el que a través de la autonomía gestiva de los municipios, de las provincias, es posible notar alguna especie de concentración de poder político, de poder de gestión económica que pueda contrarrestar o que pueda generar conflictos con las élites nacionales, ¿no? Algo que en México también ha pasado y que han tenido un autoritarismo subnacional, ¿no? En la misma medida en la que las provincias adquirido esa capacidad autónoma de gestión, también ha generado concentración de poder político local, que puede contrarrestar regímenes democráticos. Muy bien. Nico. Muy bien. A pesar de que no escuché la segunda mitad porque se escuchaba como muy entrecortado, creo que el compañero lo que preguntaba era si el ejercicio de la paradiplomacia y el ejercicio de la acción exterior de las provincias argentinas puede empezar a llegar a generar un conflicto con la Cancillería o incluso un conflicto con otras provincias, ¿verdad? ¿Sí? Esta seña la conozco porque acá en Argentina se veía el Chavo y esto es sí. Bueno, mirá, hasta ahora no sucedió, sin embargo, hay dos factores de los cuales se hablaron hoy, uno que yo les mencioné, que es la cuestión del litio, y otro factor que es la tremenda llegada de las inversiones chinas, de la mano de provincias chinas que están, por supuesto, milimétricamente ordenadas y coordinadas por el gobierno nacional chino, ¿no? Es una paradiplomacia muy, como decía Jorge, muy definida por la estrategia nacional. Sin embargo, eso está generando que el grado de inversiones y la importancia de las inversiones exteriores ya empieza a generar, empieza a pisar algunos callos, empieza a generar que el gobierno nacional se meta un poco en la cuestión y que las provincias traten de mantener esa autonomía. Justo en Argentina, en el caso de la minería, las provincias son las dueñas de los recursos naturales, o sea, eso no están delegados al gobierno nacional. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un primer germen de conflicto posible que pueda haber. Y otro tema es, dentro de la cooperación transfronteriza, desgraciadamente, estamos teniendo algunos episodios donde no existe reciprocidad en el trato de los argentinos que pasan, por ejemplo, a Bolivia y de los bolivianos que pasan a Argentina. Esa cuestión que no se da con migrantes y no se da con turistas, sino que se da con esa gente que va y viene de un lugar a otro de la frontera para trabajar. Los argentinos son tratados de una manera en Bolivia y los bolivianos son tratados de una manera distinta en Argentina. Simplemente distinto y no hay reciprocidad, y eso está generando algunos problemas a nivel de política exterior, digamos. Yo identifico estos dos conflictos como posibles conflictos.
Gracias, Nico. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Ok. Sí, hay una pregunta en el chat que pregunta sobre qué impacto ha tenido la paradiplomacia en las tensiones migratorias de América Latina. Yo con mucho gusto podría contestar esa pregunta, pero si tenemos aquí presente a la máxima experta en paradiplomacia y migración, que es la doctora Adriana Zletza, pues mejor, como gran comentarista que fue, creo que es la persona idónea para responder esta pregunta sobre migración y paradiplomacia. Sí, muchas gracias, Jorge. Justo ha sido uno de los grandes temas, los temas migratorios precisamente, pues no solo vinculan a las comunidades, como bien decía Nico, por ejemplo, en el tema que de esta estrategia específica que son los hermanamientos, ¿no? Es decir, algunas comunidades, por ejemplo, migrantes de Michoacán o algún específico municipio de Michoacán que está en Chicago, pues hacen un hermanamiento con en esa área metropolitana, por ejemplo, de la ciudad de Chicago, alguna ciudad o particular que hace un hermanamiento, por ejemplo, con el municipio de La Piedad en Michoacán, ¿no? O sea, hay tantas personas de La Piedad, Michoacán, viviendo en un área específica de la zona metropolitana de Chicago, que es tan importante poder hacer estos hermanamientos, ¿no? Por ejemplo, no es obviamente muy a veces visible para el resto del país que existan, o de México en general, que existan estas conexiones. Sin embargo, para las propias comunidades migrantes es bien importante este tipo de identificaciones, ¿no? En particular, estoy recordando, por ejemplo, en el caso de Pilsen, el hermanamiento específico que impulsaron también con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, poner, por ejemplo, un monumento ahí que varios chilangos en el exterior organizaron para que identificar el barrio de Pilsen como un nuevo barrio migrante, no solamente histórico, con las personas de Polonia que llegaron ahí a Chicago en esta parte, sino también ahora la presencia tan importante de personas de la Ciudad de México viviendo ahí, ¿no? Y luego eso llevar a relaciones obviamente mucho más estrechas entre Chicago y la Ciudad de México. O no se diga en el caso de Puebla, pues la conexión Puebla-Nueva York, ¿no? Que es tan importante para las personas en el corredor migratorio, tanto de la Mixteca poblana, pero ya no nada más de la Mixteca poblana, ¿no? Hay mucho del destino migratorio de las personas poblanas que está concentrado en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, toda la conexión entre Nueva York, New Jersey es súper importante. Y no solamente por el tema de las remesas, que a veces, obviamente, para algunos políticos es como, lo principal, ¿no? ¿Qué pensamos de migrantes en Estados Unidos? Pues solamente le damos importancia al tema de las remesas, ¿no? Y no, son todas las conexiones familiares que mantienen estas comunidades, también la importancia política que cada vez más están teniendo las personas en los lugares donde ya están asentándose y en la medida que van regularizando, han tenido posibilidades de regularización migratoria en esos destinos, ya también ejercen una participación política transnacional, ¿no? Es decir, participan políticamente en el lugar de destino y también participan en el lugar de origen, ¿no? Generan esa presión política para sus autoridades, tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, esta dimensión transnacional es fundamental para entender digamos, todas las conexiones que se van generando a través de las migraciones. Y como decía anteriormente, ¿no? En el caso de México, tenemos distintas dimensiones de la migración. Por ejemplo, las poblaciones que están ahora solicitando refugio en nuestro país, también las poblaciones que están en tránsito migratorio, por supuesto, y no se diga poblaciones que retornan desde Estados Unidos después de haber vivido tanto tiempo allá y que enfrentan a veces problemáticas pues muy importantes, ¿no? Porque ahora son personas, por ejemplo, indocumentadas en su propio país, ¿no? Es decir, salieron de su país desde hace mucho tiempo o fueron llevados por sus padres
siendo muy pequeños y ahora están de regreso en México, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Entonces, todas esas necesidades que va teniendo esas comunidades migrantes se van dimensionando desde los ámbitos de los territorios, ¿no? Entonces, las autoridades locales, algunas ya con más experiencia en estos asuntos migratorios, pues han desplegado programas específicos, ¿no? Y otras que apenas se integran al asunto, pues tienen que ir incorporando precisamente estrategias concretas al respecto. Eh, hace unas horas, aquí en el evento de la Semana de Relaciones Internacionales, tuvimos el testimonio de una regidora de un municipio muy concreto aquí en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, que es Xochitl. Es un municipio que está justo ubicado en la autopista México-Puebla. Y ella nos contó el gran reto que ha significado para este pequeño municipio en el área metropolitana de Puebla que el Instituto Nacional de Migración le pida tener que instalar albergues para las caravanas de migrantes que van en tránsito, ¿no? Entonces, como este municipio de Xochitl, que no es un municipio que tenga grandes capacidades, ¿no? A diferencia de otros municipios del área metropolitana que pues son mucho más, tienen mucha más infraestructura, muchísimos más recursos. Este municipio de repente se ve con este reto de atender a las caravanas migrantes y el hecho de que no quieran participar de una manera directa en las estrategias del Instituto Nacional de Migración en materia de contención migratoria. Es decir, no quiere jugar el municipio ese papel, ¿no? O sea, quiere dar otro tipo de atención que vaya más allá de lo que quiere el Instituto Nacional de Migración que hagan, ¿no? O sea, su papel, ¿no? Entonces, es interesante que justo en el marco de la descentralización, en el marco del federalismo, los municipios, las ciudades puedan desarrollar sus propias políticas migratorias más enfocadas a las propias necesidades de las poblaciones migrantes y en apego a sus derechos humanos, ¿no? Es decir, no solo seguir la política federal en materia de contención migratoria, sino la otra parte, ¿no? Que es justo de lo que se trata el artículo de la inclusión de los refugiados en México que se incluye en esta revista. Es decir, trabajar en toda la parte de integración en donde México no ha desarrollado justo una política al respecto, parece ser un área súper importante para los gobiernos locales, ¿no? Integración de migrantes, refugiados, cómo trabajar en la inclusión de las distintas poblaciones migrantes que tiene nuestro país, ¿no? Y en América Latina en general es un gran tema, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los vecinos de Venezuela, pues han tenido que recibir a tanta población venezolana, ¿no? Realmente lo que sucede en el caso venezolano, pues es una tragedia con más de 7 millones de personas viviendo fuera de su país, siendo un país con tanta riqueza petrolera, ¿no? Entonces, es realmente una situación bastante compleja a la que se han enfrentado las áreas locales de los países limítrofes y en general los países de América del Sur para el caso del éxodo venezolano, ¿no? Aquí tenemos unas manitas levantadas, el doctor Jorge Schiavone y por supuesto el doctor Jordi. Muy rápidamente, solo poner un par de notas a pie de página de la espectacular respuesta de la doctora Ortega. En el caso mexicano, lo que hemos visto es cómo ciertos gobiernos subnacionales se han apropiado del tema migratorio como una prioridad dentro de su política a nivel subnacional, pero también de su política de internacionalización. Y muy particularmente me gustaría mencionar los casos de Guanajuato y de Jalisco. En ambos casos, desde el CIDE, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, hicimos estudios sobre el fenómeno migratorio de Guanajuato y ver cómo el Estado está trabajando justo los temas que decía la doctora Ortega, no solo de guanajuatenses en el exterior, sino de guanajuatenses retornados, también migrantes en tránsito a través del estado de Guanajuato, también ya gente, personas migrantes que se están quedando como inmigrantes y también aquellos a quienes se les ofrece refugio. Les acabo de mandar también por el chat para que Adriana lo reparta generosamente 2 publicaciones adicionales porque creemos en la piratería académica. Si no se pueden comprar, que estén disponibles para todos los estudiantes. El ABC de la internacionalización de los gobiernos locales, que es este manual que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el cual tanto Adriana como yo participamos como asesores, que explica
a cualquier gobierno local mexicano cuál debe ser y cómo debe ser el proceso de internacionalización. Y segundo, les acabo de mandar el informe que hicimos justamente sobre el fenómeno migratorio en el estado de Guanajuato. Si les interesa, también les mando el libro que publicamos sobre el estado de Jalisco, que se llama Jalisco, Tierra de Migrantes. Lo importante es que ustedes tengan acceso a la mayor cantidad de información para entender la importancia del tema paradiplomático y la relación que tiene con otras importantes agendas, como puede ser en este caso el tema migratorio. Muchas gracias. Ahora vamos con el doctor Jordi. Su micrófono. Sí, gracias. El tema migratorio sí es importante porque finalmente los desplazados, los migrantes, los refugiados acaban ubicándose temporalmente o a veces por más tiempo en algún lugar. Entonces ahí, por ejemplo, en España en estos momentos ya hay una polémica o petición de que las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas piden ese tipo de acción. Y fíjense que en Europa hay como tres niveles, ¿no? Hay el nivel Unión Europea, hay el nivel Estado, control de fronteras, pero luego la ubicación, la asistencia, la capacidad de poder ofrecer pues, servicios, incluso servicios escolares, servicios médicos. Todo eso además tiene un coste y tiene que ser asumido por los inmigrantes donde van, ¿no? Entonces es un tema muy importantísimo en estos momentos, no solo en México, por supuesto, como país de transición en el mundo. Segundo, el tema que también quería referirme era, bueno, tema cooperación, es importantísimo, ha salido, pero fíjense que yo como la doctora Adriana ha dicho, pues sí, gracias por la felicitación de sacar ese número especial, pero yo ya a finales o casi finales del siglo pasado, yo ya publiqué algunas cosas sobre cooperación y competencia en los ámbitos de las comunidades europeas. Y algunos ejemplos nos llevaban a pensar que la cooperación era muy positiva en algunos ámbitos, por ejemplo, en innovación, en ciencia, en educación, pero también la competencia. Finalmente, la competencia es algo que cuando varias empresas compiten en el mercado pueden llegar a la autodestrucción bajando precios. No es el caso de los entes subnacionales. Cuando compiten ofrecen algo a cambio también de tener sus ingresos y sus impuestos. Si la cantidad de impuestos que piden para localizar ese tipo de oferta de bienes no desplazables, no móviles, es excesiva, evidentemente no van a ir a las empresas. Caso de Tesla en México, ¿no? Tesla en México no va donde quieren algunos que vaya, y no diré nombres, pero sí va donde finalmente tiene una mejor oferta. Por lo tanto, hay una idea en el ámbito de la competencia internacional y entre subnacionales y en esta parte de diplomacia que es domesticar al Leviatán. Es decir, el Leviatán Estado tiene tendencia a subir impuestos, a ingresar, pero evidentemente si lo que ofrece es poco, no van a llegar ahí las empresas, ni las chinas, ni las americanas, ni las de otros países. Entonces, cooperación y competencia para mejorar la eficiencia, no es autodestrucción, no es competencia autodestructiva entre entes, es competencia que mejora la eficiencia. Y también quería finalmente pues, recordar que el día 19 a las 4:30 de la tarde habrá también una sesión en ITAM presencial y en línea donde el doctor Jorge Schiavone también va a presentar esa parte de paradiplomacia, pero donde también estará Giovanni Lepri y Simone Lucatello presentando ese artículo y también Ivana Subic en su presentación sobre el artículo de Israel. Tanto están invitados a también seguir en línea y si pueden también presencialmente en ITAM lunes día 19 a las 4:30. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Y sí, es muy importante, ¿no? Entender cómo funciona esta cooperación pero también esta competencia, ¿no? Entre las entidades y que se saca ventaja de eso, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario, Nicolás, Jorge, para ir cerrando esta sesión? Embajadora Olga Pellicer, nos da muchísimo gusto que está en la sesión de Zoom.
También por si tiene algún comentario, adelante. Está cerrado su micrófono, así puede encenderlo. Lo único que puedo añadir es felicitar ampliamente al doctor Bacariá, a Jorge Escabón, a ti, Adriana, porque ha sido una sesión muy enriquecedora en que realmente todos los que tuvimos la oportunidad de escuchar, tenemos ahora una visión nueva de la importancia de la paradiplomacia y sobre todo de estudiarla con detenimiento y valorar su contribución a las relaciones internacionales de nuestro tiempo. Muchas felicidades. Muchas gracias, embajadora Pellicer. Y bueno, entonces estamos cerrando esta sesión. Les agradecemos muchísimo, obviamente, a quienes se pudieron conectar a la sesión en Zoom, obviamente a nuestros exponentes el día de hoy y también a estudiantes de Relaciones Internacionales aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les pedimos, por favor, que den un fuerte aplauso para cerrar. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo gigantesco a todos y todas. Gracias, Diana. Gracias, Jorge.